Gramática española lección 39. El pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto es el primer tiempo verbal para hablar en pasado. Siempre se forma con dos palabras que son dos verbos diferentes. He cantado. Cantar, he comido. Comer, he vivido. Vivir. La primera palabra procede del verbo haber, que es un verbo auxiliar, no tiene significado por sí mismo. La segunda palabra se llama participio. El participio es una forma pasada del verbo y nunca cambia su forma. Estas palabras siempre se escriben juntas y nunca pueden tener otras palabras entre ellas. Cuando encontramos esta estructura sabemos que hablamos en pasado. El pretérito perfecto compuesto, la forma. El pretérito perfecto compuesto se forma con el presente del verbo haber, más un participio pasado. El participio es diferente con cada tipo de verbo en español: cantar, cantado; comer, comido; vivir, vivido. El participio nunca cambia la forma, ni para el género ni para el número singular o plural. Vemos las formas gramaticales de los anteriores verbos. Cantar, comer, vivir. Yo. He cantado. He comido. He vivido. Tú. Has cantado. Has comido. Has vivido. Él, ella, usted. Ha cantado. Ha comido. Ha vivido. Nosotros. Hemos cantado. Hemos comido, hemos vivido. Vosotros. Habéis cantado. Habéis comido. Habéis vivido. Ellos, ellas, ustedes. Han cantado. Han comido. Han vivido. La primera palabra solamente expresa a la persona que habla, pero la segunda palabra tiene el significado, la información del verbo. La forma de haber en pretérito perfecto compuesto es ha habido. Esquema del pretérito perfecto compuesto: presente de haber, más participio. Pasado, ar. Ado, er. Ido, ir, ido. El pretérito perfecto compuesto, los usos. Usamos el pretérito perfecto compuesto para hablar de experiencias pasadas sin especificar el momento exacto cuando se producen. He viajado muchas veces en mi vida. Viajar. ¿Has viajado alguna vez a China? Siempre he querido aprender español. Querer. Todavía no he terminado los deberes. Terminar. Nunca he viajado con mi perro. Las acciones son de un tiempo pasado, pero no sabemos el momento exacto. No expresamos el día ni la hora exactos porque no lo sabemos o porque no interesa. Usamos expresiones como muchas veces, alguna vez, siempre, todavía y nunca con el pretérito perfecto compuesto. Con estas expresiones no especificamos el momento exacto, simplemente hablamos de forma general respecto al pasado. El pretérito perfecto compuesto, verbos irregulares. Este tiempo verbal tiene formas irregulares. Estas formas solamente se encuentran en el participio, el primer verbo auxiliar nunca cambia. Escrito. Escribir. Dicho. Decir. Hecho. Hacer. Puesto. Poner. Compuesto. Componer. Vuelto. Volver. Roto. Romper. Visto. Ver. Abierto. Abrir.